Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla el día de hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar, algo que ha generado revuelo y especulaciones en el mundo del espectáculo, especialmente en lo que respecta a una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, Demet Özdemir. ¿Alguna vez se han preguntado qué hay detrás de las cámaras, qué conflictos pueden surgir, incluso entre personas que parecen tenerlo todo? Pues bien, prepárense porque hoy vamos a desentrañar el misterio de por qué Demet Özdemir, nuestra querida protagonista de tantas historias, le prohibió usar su nombre a alguien. Sí, lo escucharon bien. Un nombre que es sinónimo de éxito, belleza y carisma, ahora envuelto en una polémica que nos deja pensando. Y antes de que nos perdamos en los detalles, si aún no lo han hecho, los invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis y así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras interesantes historias. Vamos a empezar. Imaginen la escena, un nombre que evoca una imagen, una marca, una identidad. Para una figura pública como Demet Özdemir, su nombre es mucho más que unas simples letras, es su legado, su carrera, su conexión con millones de fans. Y de repente este nombre tan valioso, se ve involucrado en una situación inesperada, una prohibición que suena a drama digno de una de sus telenovelas. ¿Quién podría ser esta persona? ¿Y cuál sería la razón tan seria para que una estrella de la talla de Demet tomara una medida tan drástica? Las especulaciones han sido muchas, los rumores han volado y la verdad, como suele ocurrir, a veces es más compleja de lo que parece. Para entender esta situación, debemos retroceder un poco y pensar en el contexto. Demet Özdemir no es solo una actriz, es un fenómeno cultural. Su ascenso a la fama ha sido meteórico, cautivando al público con su talento actoral, su belleza natural y su personalidad magnética. Ha protagonizado series que han conquistado audiencias internacionales, ha sido portada de revistas, ha lanzado colecciones de moda, su nombre es, sin duda, una marca poderosa. Entonces, ¿quién querría o podría estar usando su nombre de una manera que cause tal conflicto? Las posibilidades son diversas, podría ser un fan desmesurado, un imitador, alguien que busca aprovecharse de su fama, o incluso alguien más cercano que por alguna razón, cruzó una línea. Los detalles específicos sobre quién es esta persona y la naturaleza exacta de la prohibición no siempre son públicos de inmediato. A menudo estas situaciones se manejan de forma privada, o se filtran a la prensa de manera fragmentada, lo que da pie a una avalancha de rumores. Sin embargo, podemos deducir que la acción de Demet Özdemir no habría sido tomada a la ligera. Prohibir el uso de su nombre implica que ha habido una transgresión significativa, algo que ha afectado su reputación, sus derechos o quizás su tranquilidad personal. Una de las razones más comunes por las que una figura pública tomaría medidas legales para impedir el uso de su nombre es el asterisco uso no autorizado de su imagen o nombre para fines comerciales. Imaginen, por ejemplo, que alguien está vendiendo productos o servicios, utilizando fotos de Demet o mencionándola directamente para atraer a clientes, sin su permiso. Esto no solo es ilegal, sino que también puede diluir la marca de la actriz y generar confusión en el público. Piénsenlo, si ven un producto con la cara de su artista favorito, ¿no asumen que tiene alguna conexión con él? Y si esa conexión es falsa, es una forma de engaño. Este tipo de apropiación indebida puede ir desde la venta de productos falsificados que llevan su imagen o su nombre, hasta la promoción de servicios o eventos de dudosa procedencia presentándose como avalados por ella. El valor de su nombre como embajadora de marcas reconocidas es inmenso, y permitir que terceros lo utilicen sin consentimiento sería un perjuicio directo a su imagen y a sus acuerdos comerciales existentes. Otra posibilidad, y esta es más delicada, podría estar relacionada con la asterisco difamación o la divulgación de información falsa. Si alguien está atribuyendo a Demet Özdemir acciones, declaraciones o afiliaciones que no son ciertas, y esto está dañando su imagen pública, es comprensible que ella tomara cartas en el asunto. La línea entre la opinión pública y el daño a la reputación es delgada, y las celebridades son particularmente vulnerables a este tipo de ataques. Las calumnias, los rumores malintencionados o la difusión de datos personales privados sin autorización pueden tener consecuencias devastadoras para la vida de cualquier persona, y aún más para alguien cuya carrera depende en gran medida de la percepción pública. Esto podría incluir la invención de escándalos, la manipulación de sus declaraciones o la asociación con situaciones negativas que no tienen ninguna base real. También debemos considerar el asterisco uso indebido.
o de su nombre en redes sociales. En la era digital, cualquiera puede crear un perfil, usar el nombre de una celebridad e incluso intentar hacerse pasar por ella. Esto puede llevar a malentendidos, a que se difundan mensajes falsos en su nombre, o incluso a estafas. Es probable que Demet haya tenido que tomar medidas para proteger su identidad online y asegurar que la comunicación que llega a sus fans sea auténtica. Las cuentas falsas que intentan suplantarla pueden ser utilizadas para promocionar contenido inapropiado, difundir desinformación o incluso para intentar obtener dinero de sus seguidores bajo falsas promesas. La protección de su huella digital se ha convertido en una prioridad para muchas figuras públicas. Ahora, ¿quién podría ser el receptor de esta prohibición? Como mencioné, las opciones son amplias. Podría ser un asterisco fan que ha cruzado los límites, un stalker digital o físico que se ha vuelto una molestia insostenible. Los fans pueden ser muy apasionados y a veces esa pasión puede convertirse en algo preocupante. Imaginen a alguien que intenta vender merchandising no autorizado con su nombre, o que crea perfiles falsos para hablar en su nombre. Este fanático podría haber estado creando contenido, publicando en su nombre o intentando lucrar de alguna manera con la figura de Demet, sin tener ninguna relación oficial con ella. La línea entre el admirador y el acosador puede ser muy fina, y en este caso, parece que se ha cruzado de manera significativa. Otra posibilidad, y esta es una especulación que ha resonado en algunos círculos, es que la prohibición esté relacionada con algún asterisco antiguo colaborador o socio comercial. Quizás una persona con la que Demet tuvo una relación profesional en el pasado, y que ahora está intentando capitalizar su éxito de manera inapropiada. Las separaciones profesionales, al igual que las personales, pueden ser complicadas y a veces pueden escalar a disputas legales. Podría tratarse de un exrepresentante, un antiguo compañero de trabajo, un socio en algún proyecto empresarial que no prosperó, o incluso alguien que manejó aspectos de su marca personal y ahora intenta seguir haciéndolo sin permiso. Estas situaciones suelen ser muy desagradables y pueden generar un gran estrés para la celebridad involucrada. Incluso, y esto es más raro pero no imposible, podría ser alguien que intentaba explotar su nombre para algún tipo de proyecto sin su conocimiento o consentimiento. Pensemos en personas que buscan nombres de celebridades para sus películas, sus libros, o incluso para negocios, esperando que la asociación automática atraiga más atención. Esto podría incluir el uso de su nombre en títulos de obras de ficción, como eslogan publicitario o como parte de una estrategia de marketing para productos o servicios que no tienen ninguna vinculación real con ella. La esperanza sería que la fama y el reconocimiento de Demet Özdemir transfirieran automáticamente popularidad al proyecto en cuestión. Lo fascinante de esta historia, y lo que la hace tan intrigante, es la falta de detalles explícitos públicos. Demet Özdemir, como muchas otras figuras públicas, tiende a ser reservada sobre sus asuntos personales y legales. Esto deja espacio para la imaginación del público y para que los medios especulen, a veces acertando, a veces errando. Sin embargo, la decisión de prohibir el uso de su nombre indica que la situación era lo suficientemente seria como para justificar una acción legal o una intervención formal. La privacidad es un bien preciado, especialmente cuando se trata de asuntos legales, y las celebridades a menudo buscan resolver estos conflictos de manera discreta para evitar mayor atención mediática o especulaciones innecesarias. En Turquía, al igual que en muchos otros países, existen leyes que protegen la identidad personal, el derecho a la propia imagen y la propiedad intelectual asociada al nombre de una persona, especialmente si esta persona es una figura pública. El uso no autorizado del nombre y la imagen de alguien para fines comerciales, difamatorios o fraudulentos puede acarrear consecuencias legales significativas. Es muy probable que Demet haya consultado con abogados para asegurarse de que sus derechos estuvieran protegidos. Estas leyes son fundamentales para salvaguardar la reputación y los intereses de individuos y empresas, y son especialmente importantes en un mundo donde la información se difunde a una velocidad vertiginosa. La prohibición en sí misma puede haber tomado varias formas. Podría haber sido una carta de cese y desistimiento enviada a la persona en cuestión, exigiendo que dejara de usar su nombre inmediatamente. Si esa persona hizo caso omiso, es posible que se hayan iniciado acciones legales más serias como una demanda. El objetivo principal sería detener la actividad infractora y, en algunos casos, obtener una compensación por los daños causados. Una carta de cese y desistimiento es el primer paso formal para
Intentar resolver la situación extrajudicialmente y si no surte efecto, se procede a escalarla a instancias judiciales. Las demandas pueden buscar tanto la cesación de la actividad como una indemnización económica por los perjuicios sufridos. Es importante destacar que aunque el mundo del espectáculo a menudo se presenta como un lugar lleno de glamour y éxito, también está plagado de desafíos y conflictos. Las relaciones personales y profesionales pueden volverse tensas, y la línea entre la admiración y la obsesión, o entre la colaboración y la explotación, puede ser fácilmente cruzada. Para una figura pública, mantener el control sobre su propia marca y reputación es crucial, y tomar medidas para protegerla, incluso si son drásticas, es a menudo necesario. La presión constante, la exposición pública y la naturaleza competitiva de la industria pueden generar tensiones que en ocasiones desembocan en situaciones como esta. Esta situación también nos lleva a reflexionar sobre la responsabilidad de los medios y del público al abordar estas historias. Si bien es natural sentir curiosidad, es importante recordar que hay personas reales detrás de los nombres famosos y que tienen derecho a su privacidad y a protegerse de daños. Las especulaciones sin fundamento pueden ser perjudiciales, y es vital esperar a tener información confirmada antes de juzgar o difundir rumores. Los medios tienen un papel crucial en la difusión de información veraz y responsable, y el público, al consumir esa información, también tiene la responsabilidad de discernir y evitar contribuir a la propagación de chismes o calumnias. En resumen, la prohibición del uso del nombre de Demet Özdemir por parte de alguien es un recordatorio de que incluso para las estrellas más brillantes, existen límites y fronteras que no deben cruzarse. Ya sea por motivos comerciales, difamatorios o de identidad, la acción de Demet Özdemir probablemente fue una respuesta necesaria para salvaguardar su nombre y su legado. Aunque los detalles exactos puedan seguir siendo un misterio público, el hecho de que haya tomado una medida tan contundente subraya la seriedad de la situación. Y ahí lo tienen, queridos amigos. Hemos explorado las posibles razones y el contexto detrás de este intrigante suceso en la vida de Demet Özdemir. Espero que esta exploración haya sido tan interesante para ustedes como lo fue para mí investigarla. Es fascinante ver cómo estas situaciones se desarrollan en el mundo del espectáculo y nos recuerdan la importancia de proteger nuestra identidad y nuestros derechos. La fama, si bien trae consigo grandes beneficios, también conlleva responsabilidades y desafíos únicos, y aprender a navegar por ellos es parte del camino de cualquier figura pública. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo. Su tiempo y su atención significan muchísimo para mí. Me encantaría saber qué piensan sobre este tema. ¿Han escuchado alguna otra versión de esta historia? ¿Qué opinan sobre las medidas que toman las celebridades para proteger su nombre? ¿Creen que estas situaciones son inevitables en el mundo del espectáculo? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Su participación enriquece enormemente nuestro canal. Y si disfrutaron de este contenido y quieren más historias interesantes como esta, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos para que más personas puedan descubrir estas fascinantes realidades. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, hagan clic en ese botón de suscripción y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.